Iniciamos la segunda parte del tema de termodinámica, donde abordaremos la segunda ley. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos permite explicar por qué los procesos químicos se ven favorecidos en una determinada dirección. En esta parte, nuestro objetivo principal estará centrado en determinar las condiciones, sean presión, temperatura, concentración, en las que las reacciones químicas se ven favorecidas. Es decir, por ejemplo, al mezclar sustancias, en la síntesis de productos a escalas de laboratorio, en la escala industrial, entre otras. Cuando una reacción ocurre en determinadas condiciones, decimos que esa reacción es espontánea. Si en esas condiciones no ocurre, decimos que la reacción es no espontánea. Presentamos algunos ejemplos de procesos espontáneos y no espontáneos. En la primera imagen podemos ver una cascada, es decir, que una masa de agua, por efecto de la gravedad, ¿sí?, se desplaza en la dirección que indica el cursor, o sea, desde arriba hacia abajo, constituyendo un proceso espontáneo, un proceso físico espontáneo. En la imagen 2 vemos la dispersión de un tinte en una masa de agua, ¿sí?, donde de manera espontánea, ¿sí?, este proceso de dispersión acontecerá hasta que todo el sistema, ¿sí?, adquiera una coloración uniforme. Es decir, es un proceso espontáneo. Si por ejemplo nosotros sacamos del freezer unos cubitos de hielo, vamos a ver que de manera espontánea acontece el proceso de fusión. Otros ejemplos que podemos presentar acá son ejemplos de llamados equilibrios mecánicos, a través de la expansión de un gas, equilibrio térmico, a través de una igualación de temperaturas, y un equilibrio químico. En el primer caso se observa que tenemos dos balones conectados a través de una válvula, donde en uno de esos balones tenemos un gas, ¿sí?, que está indicado de color amarillo, que tiene una presión aproximadamente de 1 atmósfera. Cuando abrimos la válvula, ocurrirá de forma espontánea que el gas que está en el balón B se expande, ocupando todo el volumen de ambos balones. Entonces lo hace de una forma espontánea. Eso es un proceso espontáneo. En el caso del ejemplo de la varilla metálica, una barra metálica en realidad, si nosotros calentamos en un extremo de la barra metálica, se observará un gradiente de temperatura. Entonces existirá de forma espontánea un flujo de calor que se va a dirigir en la dirección de la masa de la zona más caliente a la zona más fría, hasta que la barra metálica adquiere un equilibrio térmico. Y finalmente, una pieza de hierro, en este caso un clavito, expuesto al aire y a la humedad, con el correr de las horas y del tiempo, se observará de forma espontánea un proceso de oxidación. Vemos entonces que el proceso espontáneo representa aquel proceso que tiende a ocurrir sin intervención de una fuerza externa. Ocurre de forma espontánea. Acá el esquiador está representando que nuevamente, por el efecto de la gravedad y deslizándose a través de la nieve, sin necesidad de empujarse con los elementos típicos de un esquiador, se desliza de forma espontánea. Mientras que un proceso no espontáneo es aquel que ocurrirá con la intervención de una fuerza externa. En este caso, el esquiador
que va en sentido contrario al esquiador que va en descenso, necesita usar, ¿sí?, los elementos de esquí para poder ascender en contra, digamos, de esta diferencia, ¿sí?, que genera la gravedad también, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta que un proceso espontáneo será aquel que ocurra sin intervención de una fuerza externa, mientras que un proceso no espontáneo, para que ocurra, necesita la intervención de una fuerza externa. Bien, nosotros hemos estado ya hablando de procesos químicos que están acompañados de intercambios de energía y sabemos que las reacciones químicas pueden venir acompañadas de liberación de energía o absorción de energía. En el primer caso, cuando nosotros tenemos en cuenta reacciones exotérmicas, estas reacciones generalmente favorecen la espontaneidad, pero no la garantizan. ¿Qué quiere decir? Que no todos los procesos exotérmicos van a ser espontáneos. A modo de ejemplo, podemos poner reacciones acá. Por ejemplo, todos los procesos de combustión tienen un cambio de entalpía menor a 0 y son reacciones espontáneas. Otra reacción espontánea que viene acompañada de una liberación de energía es la neutralización de ácidos y bases. Pero también es posible que haya reacciones químicas que absorben energía, es decir, son endotérmicas y que representan procesos espontáneos. Tal es el caso de sales solubles, como es el nitrato de amonio, donde van acompañadas, son procesos endotérmicos y espontáneos. Pero también, lo expresamos recién, existirán reacciones exotérmicas que no son espontáneas. Entonces, teniendo en cuenta esta variedad, ¿sí?, de posibilidades, nos preguntaremos si será posible predecir la espontaneidad de procesos en términos exclusivamente de cambios de energía. En este caso, la respuesta a esta pregunta es negativa. Los procesos de cambios de energía no pueden garantizar espontaneidad de los procesos químicos. Entonces acá vemos que será necesario, ¿sí?, incorporar una nueva propiedad termodinámica denominada entropía, que a través del análisis que discutiremos posteriormente veremos que nos permitirá predecir sobre la espontaneidad de los procesos químicos. Entonces, definamos entropía. La entropía, al igual que el cambio de entalpía, es una función termodinámica, es una función de estado que da la medida del desorden del sistema. ¿Qué análisis hacemos en términos de valores, ¿sí?, de magnitudes de entropía? Como nos da la medida del desorden de un sistema, ese cambio de entropía irá en incremento o será más grande o aumentará en la medida que el sistema esté más desordenado, es decir, haya una mayor aleatoriedad. A medida entonces que el sistema, ¿sí?, presenta un mayor desorden, existirá un mayor valor de entropía. Entonces, para que quede esto claro, podemos pensar en el cambio de entropía de un estado sólido. Pensemos en una misma sustancia, que luego, por efecto de la temperatura, pasa a su estado líquido, y si la temperatura sigue aumentando, podemos decir que pasa a su estado gaseoso. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí?, las características de los estados del estado sólido, líquido y gaseoso, las partículas, las moléculas, se encuentran más desordenadas, en mayor movimiento, en un estado gaseoso con respecto a un estado sólido.
Entonces, en este sentido, cuando nos vamos desde un estado sólido a un estado líquido y de un estado líquido a un estado gaseoso, el cambio de entropía va en aumento. Bueno, en la parte inferior se vería lo contrario, ¿no es cierto? Si nos vamos de un estado más desordenado a un estado más ordenado, el cambio de entropía va disminuyendo. Bien, vamos a hacer un análisis para predecir el signo de la variación de entropía en distintos procesos, que pueden ser químicos y físicos. En el primer caso vemos la disociación de la molécula de hidrógeno, cómo se disocia en dos átomos de hidrógeno, ambas especies en fase gaseosa. Entonces observamos que nos vamos de un estado más ordenado a un estado más desordenado, al existir un mayor número de moles en la parte de los productos. Esto entonces podríamos pensar que nos conduce a una variación de entropía mayor a cero. En el caso B presentamos el secado de un mol de sulfato cúprico pentahidratado, donde esas moléculas de agua conforman la red cristalina de la sal. Como producto de este secado se obtienen, ¿sí?, la sal anhidra y las moléculas de agua en fase líquida. Entonces, aquí analizamos dos aspectos para poder predecir la variación del cambio de entropía. El primer análisis que hacemos son los cambios de fase. Nos vamos de fases sólidas a fases sólidas y que aparecen fases líquidas. Y por otro lado, nos vamos de un menor número de moles a un mayor número de moles. Entonces, en este caso también es de esperar que la variación de entropía sea positiva. En el ejemplo C, nuevamente vemos que pasamos de un estado ordenado, corresponde este proceso a la sublimación del hierro, y nos vamos de un estado sólido más ordenado a un estado gaseoso de un estado ordenado a un estado más desordenado, entonces a una mayor variación de entropía. En el caso D, corresponde a la disolución, por ejemplo, del hidróxido de sodio, donde como producto de esa disolución tendremos un sistema más desordenado debido a la formación a la formación de los iones, ¿sí?, a que se liberan esas especies que estaban en redes cristalinas y constituyen iones en solución, generando entonces un mayor desorden, un mayor movimiento, aleatoriedad y en consecuencia una mayor variación de entropía. Y finalmente, en un proceso físico como es la expansión de un gas, podemos observar que nosotros podemos tener una cierta cantidad de moléculas de un determinado gas en un determinado volumen, y ese gas puede expandirse si lo transferimos a un recipiente de mayor volumen, dando lugar a un mayor movimiento de las moléculas, a un mayor desorden, una mayor aleatoriedad y en consecuencia a una mayor variación de entropía. Bueno, en esta diapositiva se presenta la tabla de valores de entropía. ¿Y qué podemos destacar de esta tabla? Primero, tener en cuenta que las entropías se pueden determinar de forma absoluta y a diferencia de los valores que hemos encontrado en las tablas de cambios de entalpía, las entropías para los elementos, es decir, para sustancias simples, son distintas de cero. Ese es un aspecto importante dentro de los valores que encontramos en los cambios de entropía. Entonces, recordemos que estos valores están determinados en condiciones estándar, es decir, a presión de una atmósfera y la temperatura en estas condiciones es de 25 grados centígrados. Definimos el cambio de entropía para una reacción en condiciones estándar como la sumatoria de las entropías absolutas de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos
la sumatoria de las entropías absolutas de las sustancias reactivas en sus estados estándar también, multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Teniendo en cuenta que en este caso estas entropías están determinadas, ¿sí?, en sus condiciones más estables, es decir, a temperatura de 0 Kelvin. Vamos entonces a ver un ejemplo del cálculo de entropía para una dada reacción química. Entonces, en la formación de amoníaco, nosotros vemos que 3 moles de moléculas de hidrógeno y 1 mol de moléculas de nitrógeno producen 2 moles de moléculas de amoníaco. Teniendo en cuenta la definición que hemos visto en la diapositiva anterior, vamos a ver que el cambio de entropía para esta reacción será la sumatoria, ¿sí?, de los productos, de las entropías, entonces, absolutas, estándar de los productos, multiplicado por los coeficientes, en este caso 2, del amoníaco, menos la sumatoria de las entropías absolutas estándar para el hidrógeno y el nitrógeno, cada uno multiplicado su coeficiente correspondiente. Observemos que el resultado en este caso, estos valores por supuesto recordemos que están tabulados, que son los valores que podemos encontrar en las tablas que hemos destacado en unas diapositivas anteriores. El resultado de este cálculo nos proporciona que el valor de cambio de entropía es de menos 198,7 Joule por kilo. O sea, es un valor negativo. En principio podríamos haber adelantado que el cambio de entropía iba en disminución, teniendo en cuenta que a pesar de ser tantos reactivos como productos sustancias gaseosas, la cantidad de moles para los reactivos es mayor con respecto a la de los productos. Pero bueno, en este caso, este valor de cambio de entropía encontrado, que es el cambio de entropía del sistema, hasta ahora no nos garantiza sobre la espontaneidad de este proceso, de esta reacción química concretamente. Punto que se aclarará en las diapositivas que siguen. Para determinar el cálculo del cambio de entropía, vamos a tener en cuenta sistema y entorno. Es decir, que el criterio que nos va a permitir establecer la espontaneidad o no de un determinado proceso es el cambio de entropía del universo. Teniendo en cuenta que cuando hablamos del cambio de entropía del sistema, este puede venir representado por un proceso químico, o sea, una reacción química, o puede estar representado por una sustancia pura que está atravesando un cambio de fase. Entonces, en la diapositiva anterior, en el ejemplo que se desarrolló, hemos determinado el cambio de entropía del sistema. Y de esta manera nosotros decíamos que no podíamos hasta ese punto poder confirmar sobre la espontaneidad o no de ese proceso, ya que es necesario establecer y poder calcular el cambio de entropía del entorno para definitivamente poder determinar el cambio de entropía del universo. Definamos entonces el cambio de entropía del entorno. Sabemos que el entorno es una fuente de calor a temperatura constante y el cambio de entropía del entorno, es decir, lo que rodea al sistema, dependerá de cuánto calor absorba o libere ese sistema. A temperatura constante, ¿qué quiere decir? En un proceso prácticamente donde el sistema
libera energía y su entorno lo toma, o viceversa, vamos a definir el cambio de entropía del entorno como menos Q del sistema sobre la temperatura absoluta, basándonos en el principio de conservación de la energía. Entonces, y también teniendo en cuenta que si el proceso también es a presión constante, y habiendo definido en la primera parte de este tema, el cambio de entalpía del sistema, que se define como el calor a presión constante, entonces nos queda que el cambio de entropía del entorno va a ser igual a menos el cambio de entalpía del sistema dividido la temperatura absoluta. Y hemos analizado cómo poder determinar a través de tablas de los calores de formación el cambio de entalpía del sistema, que básicamente es el cambio de entalpía para una reacción química. Entonces, vamos a decir que la espontaneidad no depende exclusivamente del sistema. Entonces, es necesario contemplar el cambio de entropía del entorno y el cambio de entalpía del sistema lo podemos calcular, ¿sí?, como la sumatoria de los calores de formación de los productos multiplicado por sus coeficientes estequiométricos correspondientes menos la sumatoria de los calores de formaciones de reactivos multiplicado por sus coeficientes estequiométricos correspondientes. Habiendo calculado este cambio de entalpía, podemos conocer, ¿sí?, a la temperatura del proceso que ha permanecido constante, podemos conocer el cambio de entropía del entorno y de esta manera poder calcular el cambio de entropía del universo. Este valor va a ser el que va a establecer el criterio de espontaneidad para un proceso. Entonces, cuando el cambio de entropía del universo es mayor a 0, decimos que el proceso es espontáneo. Si el cambio de entropía del universo es menor a 0, decimos que el proceso es no espontáneo. Es necesario definir una nueva función termodinámica denominada energía libre de Gibbs. Al igual que la entalpía y la entropía, esta función termodinámica también es función de estado, es decir, que depende de un estado inicial y un estado final y no de cómo se alcanzó aquel estado final. Podemos definir la energía libre como una energía disponible, una energía útil para realizar trabajo. Entendiendo que estas propiedades termodinámicas son funciones de estado, podemos definir a temperatura constante el cambio de energía libre igual al cambio de entalpía menos la temperatura absoluta por el cambio de entropía. Ya en la diapositiva anterior se analizó que en condiciones de presión y temperatura constante, el cambio de entropía del universo se define como el cambio de entropía del sistema menos el cambio de entalpía sobre la temperatura, recordando que este término representa el entorno. Entonces, ¿qué podemos decir? Que un aumento de la entropía del universo corresponde a una disminución de la energía libre. A partir de este término, si hacemos un pequeño desarrollo matemático y multiplicamos ambos términos por el término menos t, nos quedaría menos t por el cambio de entropía del universo igual a menos t por el cambio de entropía del sistema más delta de H del sistema igual al
cambio de energía libre del sistema. En este caso podemos observar que el criterio de espontaneidad, ¿sí?, se restringe pura y exclusivamente a las condiciones del sistema, independizándonos de esta manera del entorno. Entonces, nos queda que el cambio de energía libre del sistema será igual al cambio de entalpía del sistema menos la temperatura por el cambio de entropía del sistema. Destacamos nuevamente que acá la importancia, ¿sí?, de la energía libre en condiciones de presión y temperatura será un criterio de espontaneidad y que queda exclusivamente en términos de las propiedades termodinámicas del sistema. Entonces, vamos a ver que el criterio de espontaneidad, nosotros ya sabíamos que un aumento del cambio de entropía del universo, ¿sí?, significará una disminución del cambio de energía libre, y esto será el criterio de espontaneidad. Ahora bien, esto relacionado a un proceso químico, a una reacción química en particular, vamos a tener en cuenta que si en una reacción particular hay una liberación de energía útil, es decir, el cambio de energía libre del sistema es menor a cero, en general garantizaría que la reacción sea espontánea. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular esos cambios de energías libres del sistema? Entendiendo y recordando que estos cambios de energías de sistemas vienen representados ya sea por procesos químicos, o sea, reacciones químicas, o cambios de fase. Puntualmente acá nosotros estamos trabajando para procesos químicos. Entonces, el cambio de energía libre del sistema vendrá definido por la sumatoria de los cambios de energías libres de formación de productos, multiplicado por sus coeficientes estequiométricos correspondientes. Estos cambios de energías libres están dados en condiciones estándar, menos la sumatoria de los cambios de energías libres de formación de reactivos en condiciones estándar, también por sus coeficientes correspondientes, sus coeficientes estequiométricos. Estos valores se encuentran tabulados. A modo de ejemplo, se les propone una serie de valores para sustancias que muchas veces usamos en nuestros ejemplos de reacciones químicas. Y observemos también que al igual que el cambio de entalpía, ¿sí?, o los calores de formación, acá también los cambios de energías libres, ¿sí?, de formación en condiciones estándar para sustancias o elementos, o sea, sustancias estables, por convención son iguales a ceros. Bueno, podremos encontrar también otra característica, no solamente valores negativos de cambios de energías libres, sino también valores positivos. Analicemos el efecto de la temperatura sobre la espontaneidad de una reacción. Ya hemos demostrado que el cambio de energía libre está en función de las propiedades del sistema, es decir, el cambio de entalpía y el cambio de entropía. Ahora tenemos que analizar distintas situaciones que podemos llegar a tener en cuanto a las magnitudes de cambio de entalpía y cambio de entropía, y ver de qué forma el sistema procede de manera espontánea en función de la temperatura. Analicemos el primer caso. Lo he propuesto en estos 4 cuadrantes, he indicado para poder dejar destacado la conclusión, y la tabla es un análisis prácticamente similar. Entonces, si analizamos que ambas propiedades termodinámicas
el cambio de entalpía estándar es menor que 0 y el cambio de entropía estándar es mayor que 0. Este análisis en forma matemática nos hace pensar que si el cambio de entropía es mayor a 0, el término segundo de esta ecuación es negativo, con lo cual el proceso en estas condiciones, digamos, siempre va a ser espontáneo a cualquier valor de temperatura, ya que este valor es negativo y todo el término es negativo, con lo cual nos queda que el cambio de energía libre es negativo. Si vamos al segundo cuadrante, donde vemos que ambas propiedades termodinámicas son positivas. En este caso tenemos que el cambio de entalpía es positivo y el cambio de entropía es positivo. En este caso, este término queda como negativo. Entonces, en términos de magnitud, para que delta de G pueda llegar a ser menor a 0, el segundo término debe ser en magnitud superior al primero. En ese caso vamos a decir que el proceso será espontáneo a elevadas temperaturas. En el tercer cuadrante, tenemos que ambas propiedades termodinámicas, cambio de entalpía y cambio de entropía, son menor a 0, son negativos. Entonces, si ambos valores son negativos, vemos que este término se hace positivo y acá la magnitud de delta de H debería ser mayor para que podamos llegar a tener un cambio de energía libre negativo. Entonces, en estas condiciones, el proceso podría llegar a ser espontáneo cuando la temperatura es baja. Baja para que este valor, ¿sí?, al ser positivo, sea en magnitud menor a este valor que es negativo. Y finalmente tenemos que el cambio de entalpía sea mayor a 0 y el cambio de entropía sea menor a 0. En estos casos, el delta de G siempre será positivo y el proceso será no espontáneo. Entonces, resumiendo, la energía libre de Gibbs es una propiedad, es un parámetro que indica o predice la dirección de cualquier cambio espontáneo en condiciones de temperatura y presión constante. Por lo tanto, podemos establecer el criterio en cuanto a las magnitudes del cambio de energía libre. Si el cambio de energía libre es menor a 0, el proceso es espontáneo y la reacción ocurre. Si delta de G es igual a 0, el sistema está en equilibrio sin cambio alguno. Si el delta de G es mayor a 0, el proceso no es espontáneo y la reacción en forma directa, no ocurrirá. Bueno, presentamos un ejemplo para poder observar cómo hacemos los cálculos para determinar el cambio de energía libre en condiciones de presión y temperatura constante. Entonces, se propone la reacción que corresponde a la combustión de 1 mol de glucosa en condiciones isotérmicas e isobáricas, es decir, a presión y temperatura constante. Sabiendo que el cambio de entalpía y el cambio de entropía son funciones que prácticamente se mantienen constantes aún a pesar de los cambios de temperatura, entonces podemos ver que nosotros podríamos aplicar la ecuación de Gibbs-Hellman para determinar cambios de energías libres a distintos valores de temperatura. En este caso, el problema propone que calculamos el cambio de energía libre de Gibbs a una temperatura de 292 Kelvin. Entonces, a partir de los valores de tabla, de los calores de formación y los cambios de entropía correspondientes a las sustancias que participan en la reacción, podremos determinar el cambio de entalpía y el cambio de entropía para la reacción en cuestión. Teniendo en cuenta el producto de T por delta de S, que nos da en este caso este valor,
y advertimos que el cambio de entalpía es negativa, el valor encontrado, mientras que el cambio de entropía es positivo. Dentro de las condiciones que hemos referido en diapositivas anteriores, vemos que para estas condiciones el cambio de energía libre va a ser negativo, es decir, que corresponde a un proceso espontáneo. Teniendo en cuenta las magnitudes de cambio de entalpía y cambio de entropía, podríamos decir, en función de la temperatura, que esta reacción es espontánea a cualquier valor de temperatura. ¿Y qué significa que el proceso sea espontáneo? Bueno, teniendo en cuenta también lo que nosotros hemos analizado en diapositivas anteriores con respecto a la variación de entropía, un aumento en el valor de la variación de entropía, ¿qué significa? Que el estado final, ¿sí?, tendrá un mayor desorden con respecto al estado inicial. Y eso viene dado por los valores de los moles que corresponden a los coeficientes estequiométricos de la reacción. Bien, vamos a analizar qué sucede cuando nosotros nos encontramos en condiciones no estándar, porque podemos trabajar en condiciones fuera de las estándar y hacer un análisis termodinámico de los diferentes procesos. En el caso de que estemos en condiciones no estándar, vamos a tener en cuenta un cambio de energía libre que va a venir representado por un delta de G y que se relacionará, ¿sí?, con el cociente de reacción conocido por ustedes cuando hemos visto equilibrio químico. Entonces, el cambio de energía libre en condiciones no estándar será igual al cambio de energía libre en condiciones estándar, y este valor es el que nosotros determinamos a partir de los valores de tabla, más la constante de los gases, R, por la temperatura absoluta por el logaritmo neperiano del cociente de reacción. Ahora bien, para una dada reacción en general, nosotros podemos analizar que las concentraciones de las especies involucradas en esa reacción van a estar contempladas dentro de este Q. De manera que nosotros podríamos considerar, ¿sí?, reacciones en condiciones no estándar y analizar el proceso de esa reacción a través de esta ecuación. Ahora, ¿qué sucede si esa reacción alcanza un equilibrio químico? Se establece el equilibrio químico. En esas condiciones hemos expresado que el delta de G es igual a 0, con lo cual el segundo término se hace igual a 0 y ahora nuestro Q correspondería a la constante de equilibrio. A partir de esta expresión, nosotros podríamos despejar y poder conocer la magnitud de la constante de equilibrio. Hacemos unos pasos matemáticos de forma tal que nos queda que la constante de equilibrio será igual, ¿sí?, a la inversa del logaritmo neperiano, o sea, en este caso E elevado a un cociente que corresponde al cambio de energía libre estándar sobre RT. Para procesos, ¿qué relación importante podemos establecer y anticipar nosotros a partir de las magnitudes, tanto de cambio de energía libre como de la constante de equilibrio? Podemos llegar a observar que cuando los procesos sean espontáneos, es decir, que el cambio de energía libre es negativo, obtendremos valores de constantes de equilibrios muy elevados. Entonces, establecemos acá una relación o un vínculo entre lo que es equilibrio químico y termodinámica. Vamos a ver un ejemplo a través del cual podemos llegar a determinar la temperatura a la cual un proceso alcanza un equilibrio termodinámico. Entonces, teniendo en cuenta el criterio
del equilibrio, que donde delta de G es igual a 0, la ecuación de Gibbs-Hellman ya explicada, y despejando de esa expresión temperatura, podemos decir que la temperatura del equilibrio termodinámico corresponde al cociente entre el cambio de entalpía y el cambio de entropía. Entonces, consideremos un proceso donde tenemos los valores de cambio de entalpía y cambio de entropía. Sabiendo que estas variables termodinámicas prácticamente son constantes con la temperatura, es decir, no varía, entonces vamos a partir de la expresión recién indicada, vamos a poder calcular la temperatura a la cual el sistema alcanza el equilibrio. Bueno, reemplazando los valores y teniendo en cuenta acá las unidades correspondientes, llegamos a un valor de temperatura de 2181,8 Kelvin. ¿Cuál es la importancia de esta temperatura? Básicamente, que esta temperatura es el límite a partir del cual el proceso deja de ser espontáneo o es espontáneo. Entonces, si nosotros consideramos, ¿sí?, que para que el proceso sea espontáneo, delta de G debe ser menor a 0. Es decir, que esta diferencia tiene que ser menor a 0. Si despejamos la temperatura, nos queda que una temperatura mayor al cociente de delta de H sobre delta de S, el proceso será espontáneo. Entonces, a partir de esta temperatura, nosotros podemos decir que por arriba de esa temperatura, este proceso es espontáneo. Analicemos una determinada reacción en forma gráfica, donde se observa la variación del cambio de energía libre de la mezcla de reacción en función del Q, o sea, del cociente de reacción, mientras acontece la misma. Podemos tener, en términos de la ecuación de Gibbs, que establece el cambio de energía libre de Gibbs en condiciones no estándar, el cambio de energía libre de Gibbs en condiciones estándar y el cociente de reacción termodinámico de la mezcla, ¿qué podríamos considerar? Un punto inicial donde tenemos la mezcla de reacción inicial. A medida que la reacción avanza, vamos a ver que este valor va disminuyendo, ¿sí?, donde vamos a encontrar, en este caso, un estado intermedio de no equilibrio, pero que tiende al equilibrio, hasta llegar a un valor donde prácticamente el cambio de energía libre se hace 0, es decir, se alcanza el estado de equilibrio. Entonces, en el equilibrio, ¿qué decimos? Que el delta de G estándar, el cambio de energía libre, va a ser igual a menos R por T por el logaritmo de K. ¿Y qué consideraciones o comentarios adicionales podemos hacer aquí? Estableciendo una relación, un vínculo entre la magnitud del cambio de energía libre y la constante de equilibrio. Si tenemos que los valores de K o el valor de K corresponde a un valor mayor a 1, vamos a ver que el logaritmo de K, el logaritmo neperiano de un número mayor a 1, es positivo. Y en este caso, al ser este valor positivo, el cambio de energía libre estándar nos da negativo. Entonces, en equilibrio se ve favorecida la formación de productos sobre los reactivos. Es una reacción espontánea. En el caso de que la constante de equilibrio es igual a 1, ya lo dijimos, el logaritmo de 1 es igual a 0 y el cambio de energía libre estándar es igual a 0. Estamos en el equilibrio y tanto la formación de reactivos y de productos se encuentran favorecidos. Y finalmente, si tenemos que valores de K menores a 1,
el logaritmo de K, el logaritmo neperiano, es negativo y el cambio de energía libre es positivo. Es decir, que en el equilibrio se ve favorecida más la reacción indirecta, o sea, la permanencia de los reactivos, por sobre la formación de productos. Bueno, para concluir, vamos a ver un ejemplo donde aplicamos la ecuación de Gibbs y a través de la ecuación de Gibbs calculamos el valor, la magnitud de la constante de equilibrio. Vamos a considerar una reacción que es la descomposición del agua y la variación de energía libre estándar a 298 Kelvin para esta reacción es de 474 kJ. Es un valor positivo. A partir de la ecuación de Gibbs vamos a calcular la constante de equilibrio. Entonces sabemos que en el equilibrio el delta de G va a ser igual a 0, de manera que el segundo término se hace igual a 0 y despejando de esta expresión la constante de equilibrio y reemplazando los valores correspondientes, llegamos a un valor de constante de equilibrio igual a 7,5 por 10 a la menos 84. Como observamos, la magnitud de K corresponde a un valor muy bajo, muy por debajo de 1, con lo cual estamos concluyendo que esta reacción en sentido directo es no espontánea. Ya lo anticipábamos con el valor de cambio de energía libre estándar, porque es positivo. Entonces, era de esperar que los valores de K sean menores a 1. Entonces, las observaciones están detalladas acá abajo, como delta de G es igual a 0, el proceso es no espontáneo y en conclusión debemos esperar, que así es, valores de K extremadamente bajos, como es en este caso, mucho menor a 1.